Cata, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Lo agradezco mucho. Sé que es difícil trasladarse. Gracias a Jesse, a Enrique y a mis colegas artistas por estar aquí también. Yo para esta plática decidí estructurarla a partir de una pieza muy temprana, de una instalación muy temprana en mi carrera del 2002, con la cual realicé el proyecto de jóvenes creadores del FONCA. Y a partir de analizar y abordar esta primera instalación, que en muchos sentidos es seminal en mi trabajo, porque ahí inauguro muchos de los temas que sigo abordando hasta la fecha, hago una especie de enlace con el proyecto más reciente que presenté recientemente en el Museo de la Ciudad de Querétaro, de agosto a octubre de este mes. Claro, claro, claro. Ok, más todavía. Ok, bueno, entonces lo que hago, como les platicaba, es hacer esta relación entre este proyecto temprano del 2002 y un proyecto muy reciente, de hecho el más reciente que tengo, que me sigue ocupando hasta la fecha, que se llama Body Snatchers, y en el cual abordo muchos de los mismos temas, los cuales pues son temas que atraviesan casi toda mi trayectoria y que tienen que ver con el concepto de la memoria en un sentido muy amplio, tienen que ver con análisis de estructuras mnemónicas, tiene que ver también con construcciones identitarias, colectivas e individuales. Otro tema que me interesa mucho es la historia del signo, la historia de la traza, de la huella en la cultura visual urbana. Es un tema que también me interesa profundamente y que sigo también trabajando y que abordo en este proyecto reciente de Body Snatchers. Este proyecto, como les contaba, lo presenté recientemente en el Museo de la Ciudad de Querétaro con una curaduría, una brillante curaduría, debo decir, de Jamila Castañeda. Bueno, el proyecto consistió en 11 esculturas en bronce y aluminio, 12 piezas de serigrafía, 3 mesas de archivo y una intervención directa a muro, que es esta mancha que vemos de su lado izquierdo. Esta es una de las vistas de sala. Y como les mencionaba, pues aquí abordo todos estos temas que atraviesan en general todo mi trabajo desde por lo menos hace 25 años. Ahora estoy en un momento en mi carrera bastante que estoy disfrutando mucho. Después de 36 años de trayectoria, básicamente, estoy ahora haciendo una especie de revisión de mis proyectos tempranos y haciendo un link con mis proyectos muy recientes y de alguna manera como completando finalmente una estructura, un cuerpo de obra que ya empieza a adquirir una estructura completa. Y ahora lo que estoy haciendo y lo que estoy notando es que muchos de estos temas que empecé a tratar hace 25 años siguen presentes, pero con salidas muy diferentes. Entonces ahora para mí en este momento es muy interesante estar analizando y observando estas estructuras dentro de mi propio universo. Y bueno, de esta manera fue que estructuré la charla. Este proyecto de Body Snatchers, básicamente de lo que se trata es de abordar dos líneas de investigación. Por un lado, abordo y estoy armando una base de datos sobre monumentos conmemorativos en la Ciudad de México, sobre todo en el formato de busto escultórico, que para mí el busto escultórico es exactamente el equivalente al retrato en pintura. Es tal cual, es digamos el formato en el que el escultor hace un retrato, así como el pintor recorta el cuerpo humano del torso y los brazos y solo vemos el torso y la cabeza, pues así tal cual en el busto el escultor aborda el retrato. Entonces a mí el formato del busto me interesa por eso, en su capacidad de retratar a un personaje
Entonces, así es como yo abordo los monumentos en forma de busto, los monumentos conmemorativos que voy encontrando en la Ciudad de México y voy nutriendo este archivo con una investigación histórica, teórica, conceptual y sobre todo un registro fotográfico a través de caminatas y recorridos que hago en la Ciudad de México. Que por otro lado, esta parte del contexto siempre ha sido central en mi trabajo. El contexto siempre es un elemento central del cual yo parto para de ahí tomar información que después voy a procesar y que le voy a dar salida de diferentes maneras a mi trabajo. Entonces, por un lado está esta investigación sobre monumentos y por el otro lado hay una investigación que hago acerca de la historia de los grafismos entendidos como las manchas, los dibujos, los trazos, los grafitis, los textos, las palabras que yo encuentro en el espacio urbano y que aparecen en la cultura visual urbana, que también tiene mucho que ver con la cultura popular en un amplio sentido. Este archivo no solo lo nutro a través de estos registros de grafismos urbanos, sino que también lo nutro a través de analizar cómics, películas, música, que es una fuente importantísima dentro de mi trabajo, también manga, por ejemplo, eh, en fin, como que muchas fuentes y por supuesto también historia del arte, que siempre, al igual que Gonzalo, es una constante de la cual es una fuente constante de la cual abrevo y nutro mi trabajo. Todo el tiempo estoy revisando imágenes de la historia del arte y con eso voy nutriendo mi práctica. Entonces, con todos estos archivos, incluyendo este archivo de grafismos de la Ciudad de México, voy configurando una serie de personajes. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de esos ejemplos, que por ejemplo, por otro lado, un personaje que siempre aparece, que siempre está constante en estos grafismos, que es la figura del payaso. La figura del payaso como un arquetipo, con un arquetipo muy abierto y como un contenedor de conceptos que constantemente aparece en esta cultura popular. Entonces, yo estas imágenes las proceso a través de varios medios. Lo primero que hago es los dibujo otra vez en cuadernos, después hago fotomontajes y después finalmente hago modelado digital. Después de modelar digitalmente estas imágenes, hago impresiones digitales en 3D para después pasar estas impresiones digitales a bronce o a aluminio fundido, combinando una tecnología muy actual con tecnologías muy ancestrales, ¿no? Que vienen tal cual directamente desde la edad de bronce y que la técnica, por ejemplo, de fundición en bronce prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, me interesa mucho también este tema de combinación de tecnologías muy viejas como con tecnologías muy recientes. Y entonces, la operación básica para este proyecto de Body Snatchers es muy sencilla, en realidad es muy básica, es muy inmediata y después de retratar estos bustos conmemorativos, eh, los combino, los pongo como en una especie de colisión, de choque con los archivos de grafismos. Y para mí, por ejemplo, el archivo de monumentos tiene que ver con esta construcción mnemónica oficial, nacional, con un carácter monumental y que tiene también un carácter de imposición. Y lo combino con este otro archivo que tiene que ver con estos grafismos, que tiene un carácter más desde lo no oficial, desde lo individual y desde muchos sentidos que se contrapone a este carácter monumental. Tiene que ver más con el fragmento, con el detrito, con lo nimio, con lo que pasa desapercibido. Entonces pongo digamos, a colisión estos dos archivos y hago esta operación muy sencilla, que son estos fotomontajes que vienen del collage, y al igual también que Gonzalo, mucho de mi trabajo se nutre a través del collage y del fotomontaje sobre todo. Entonces siempre para crear estos personajes que configuran el cuerpo de Body Snatchers, lo que hago es elegir algunos de estos bustos
siempre de los bustos mantengo el torso y hago una selección de estos personajes que vienen del archivo de grafismos, que ya están muy modificados también por estos procesos que les contaba de dibujo y fotomontaje, y hago esta sobreposición, ¿no? De poner la cabeza o el rostro de estos personajes sobre el cuerpo de los personajes oficiales de los monumentos. Lo que más me interesa de esta operación es transgredir la lógica del monumento, bajar al monumento del pedestal y resignificar también los contenidos de lo que significa un monumento oficial, reconfigurando esta lógica de otra manera, ¿no? Y creando otra posibilidad para abordar estos temas de las estructuras mnemónicas. Para esta operación que yo hago de los fotomontajes y el collage, la tomo directamente del movimiento Dada de principios del siglo XX, que es un grupo de artistas que siempre me ha interesado desde los inicios de mi carrera y a los cuales siempre regreso y siempre vuelvo a revisar, sobre todo porque creo que es un momento histórico donde hay un cambio de paradigma en la figura del artista. En este momento estamos hablando de 1914 hasta 1930. En este momento, este cambio de paradigma para mí consiste en que hay un desplazamiento de la figura del artista. El artista deja de ser un productor, un creador más bien, deja de ser un creador de imágenes y se convierte en un editor de imágenes, en un consumidor y en un editor de imágenes, imágenes que ya vienen procesadas por medios electrónicos, y el artista lo que hace es una selección, una edición de estas imágenes y un montaje de estas imágenes, y de esta manera les da una carga política, muchas veces una carga de escarnio y una carga de fuerte crítica, sobre todo en este contexto histórico de el espacio entre guerras. Esta imagen que estamos viendo es de una artista que me fascina, que siempre me ha influenciado, que se llama Hannah Höch. Es una artista alemana, de las pocas artistas mujeres que participaron en estos movimientos dadaístas de los grupos de Berlín, junto con Raúl Hausmann, por ejemplo. Bueno, aquí en esta pieza que estamos viendo, lo que hace Hannah Höch es justo esta operación que les platicaba, ¿no? Esta operación tan sencilla, pero que a la vez siempre resulta muy efectiva. Toma el torso de una imagen, toma la cabeza de otra imagen y hace esta sobreposición para crear un tercer personaje. Este artista tuvo una larga trayectoria, empezó a hacer piezas a principios del siglo XX y terminó su carrera hasta finales de los 60, eh, editando imágenes, reconfigurando y resignificando imágenes, al final de su carrera utilizando en ese momento, para ese momento, técnicas pues muy innovadoras para ese momento de procesos fotográficos y intervenciones en el laboratorio de fotografía para alterar las imágenes. Entonces, bueno, es una artista que me fascina y que siempre estoy revisando. Otra influencia importante dentro de mi trayectoria ha sido la práctica docente. Es una actividad que sigo practicando hasta la fecha. Inicié en 2001 y hasta la fecha la sigo practicando de manera continua. De hecho, ahorita, antes de la plática, de ahí vengo de dar asesorías a un grupo de artistas. Y es una práctica de la que siempre mi trabajo se está nutriendo constantemente. Es una fuente de información. A mí, por ejemplo, el estar en contacto con artistas emergentes, con artistas jóvenes y estarlos de alguna manera asesorando o poder estar aportando algo de información y a la vez escuchar sobre sus procesos, pues para mí es una fuente súper valiosa de información y de la cual mi trabajo siempre se ha nutrido y se sigue nutriendo hasta la fecha. Eh, También en esta época, cuando inicié dando clases, en 2001,
entré en contacto con el trabajo de un teórico que para mí fue muy importante, se llama Lev Vygotsky. Es un filósofo, es un psicólogo y es un teórico ruso que escribió mucho sobre arte, escribió mucho sobre procesos artísticos y escribió mucho sobre producción cultural. Entonces, para Vygotsky la producción cultural es central para el desarrollo cognitivo y para el desarrollo social también, ¿no? Y siempre es una herramienta social y es una herramienta sociocultural que permite el pensamiento profundo, el pensamiento complejo. Entonces, pues todas sus teorías a mí desde que entré en contacto con ellas, me fascinaron y me identifiqué mucho con ellas y a partir de estas teorías fue que también empecé a estructurar estas líneas de investigación que, como les contaba, tienen que ver con memoria, tienen que ver con estructuras mnemónicas, con construcción de identidades. Este es el proyecto que les contaba al inicio de la presentación. Es un proyecto que desarrollé desde del 2002 al 2004. Lo presenté en el 2004 como resultado de mi beca de jóvenes creadores en aquellos años. El proyecto se llama Memoria y es una instalación participativa en la cual aparecen muchos de los temas que inauguran mi práctica y mis temas de investigación y que también inauguran muchos o aparecen por primera vez, surgen muchos de los elementos que sigo trabajando. Aquí vemos cómo aparece por primera vez en mi trabajo el tema el formato del busto. Lo que estamos ahí viendo son bustos, son autorretratos en realidad, hechos con yeso, pero es el mismo yeso que se utiliza para fabricar gises. Toda la instalación, los 4 muros, bueno, los 3 muros en realidad de la instalación, estaban intervenidos con pintura para pizarrón. Las bases también estaban intervenidas con pintura para pizarrón. Había mazos de escultor en la instalación. Entonces, el primer día de la instalación, los muros estaban limpios, los bustos estaban completos, y al momento de inaugurar la instalación, el público entró y empezó a romper los bustos de yeso con los mazos que estaban ahí en la instalación, obteniendo fragmentos de gis para poder rayar las paredes, escribir en las paredes o grafitearlas. También es el primer momento donde aparece el graffiti, los grafismos en mi trabajo, que es un tema que hasta la fecha me sigue interesando muchísimo. Y también aparece, por supuesto, el tema de la memoria. Así se llama la pieza, la instalación se llama Memoria. Y para mí es una construcción, es la construcción de una estructura mnemónica, justamente, ¿no? Con la participación del público y haciendo una reflexión sobre todo de cuál es el papel del artista en esta producción cultural. ¿Qué papel ocupa el artista en la producción cultural? También qué papel ocupa el agente, el público como agente activo en la producción cultural. Y también, por supuesto, el tema de la memoria, el tema de los grafismos y el tema de la participación del público. Y de alguna manera el papel del artista esbozado ahí, pero también eh, pasivo de alguna manera, ¿no? Como el artista como armando un escenario y después haciéndose a un lado para que el público complete la instalación. Parte de la instalación eran los borradores que aparecieron, el borrador que apareció al inicio de la presentación, que estaba enmarcado con un fondo para pizarrón, es uno de los elementos de los cuales vuelvo a revisar actualmente y lo enmarco en este marco de artista para darle otra vez digamos, una resignificación desde mi trabajo actual. Entonces también hago este vínculo, ¿no? Entre esta pieza muy temprana y el proyecto de Body Snatchers, utilizando este borrador como enlace, como eslabón. Y para finalizar, elegí esta imagen, que también regresamos a la exposición del Museo de la Ciudad de Querétaro, donde estoy produciendo esta nueva pieza que se llama Memoria de Trabajo,
la cual es muy sencilla, consiste en hacer una intervención directa a muro con pintura para pizarrón, que es un elemento que también tomo de mi instalación de memoria, estableciendo una mancha, estableciendo un espacio simbólico en el espacio de exhibición, un espacio simbólico que se abre a una revisión mnemónica. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Sí, veía esto. Como que me acuerdo que vi hace poco que habías puesto un Instagram que por no, ya es creo que el próximo artista vi esa del tablero de ese memoria. Yo particularmente pues con mi yo sí me proyecté, pero tengo una memoria muy dura del colegio y pues conociendo los proyectos que tienen que ver con el GIS, con pues con no, el GIS y el tablero, pues hace mucha referencia a esta escuela y este tipo de escuela de antes, ¿no? Entonces, en el colegio uno entonces pues, era como medio duro. Yo también. Entonces, yo creo que ahí como medio traumatizada y tenía, digamos, como esta connotación fuerte de la autoridad, ¿no? Y de la educación, digamos, como, sí. Sí. Y, y Tiene todo que ver con eso. Este proyecto de memoria del 2002 surge directamente de mis clases que di desde el 2001 a nivel preescolar y primaria. A partir de dar esas clases, empezaron a surgir en mí también muchos recuerdos de mi formación temprana, ¿no? Y después leyendo a Lev Vygotsky, que también habla mucho sobre los procesos educativos y tiene una crítica fuerte a las estructuras educativas. También hice como un refresh de toda esa experiencia de mi formación en escuelas religiosas, en escuelas de monjas y después en la secundaria en escuelas de padres franciscanos. Entonces también estar en contacto con los niños, estando impartiendo clases de arte, las teorías de Vygotsky y recordar también mi propia formación, fue que empecé a configurar esta primera instalación de memoria utilizando elementos que tienen que ver con la formación escolar, ¿no? El borrador de memoria que dice memoria, la pintura para pizarrón, el material del GIS y el público participando directamente, escribiendo, rompiendo los bustos, que es una parte importante. Es como este elemento de la destrucción de algo para poder crear otra cosa. Y interviniendo los muros con diferentes grafismos y utilizando objeto múltiple borrador para volver a borrar los muros y volver a escribir en un proceso constante de reconstrucción de la memoria, ¿no? Que también es una parte importante que me interesa, toda la parte actual de la neurociencia, que ahorita hay unos descubrimientos muy recientes de hace 20 años para acá, increíbles de cómo funciona la memoria en el cerebro. Y pues resulta que sí, que la memoria es reconstructiva, ¿no? La memoria no es una información fija que tenemos archivada en el cerebro, sino la memoria siempre está en constante reconstrucción cuando accedemos a ella a nivel neurológico. Y los traumas también juegan un papel importante, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, tiene todo que ver, Cata, con estos temas. listo, perfecto. Pues muchas gracias. A ver, ¿quién tiene preguntas? Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. De hecho, parte de la pregunta que tenía creo que se articula un poco con la de Catalina, y es que dijiste una palabra clave que es la autoridad, ¿no? Y me parece interesante ver que en tu ejercicio es casi que es la construcción de un contramonumento, ¿no? Pero me interesa mucho, pues también como quizás preguntarte el quizás si saber exactamente cuál puede ser tu postura política en frente a los monumentos, porque como tal el monumento es este monolito que representa la autoridad, ¿no? Pero precisamente la forma en que tú haces estos monumentos, desde mi perspectiva, contra monumentos,
¿Cómo puede ser, ahora que te tenemos acá, como que nos puedas explicar cómo es esa postura política de artista, esa posición en la que tú decides transgredir de pronto la autoridad a través de estos objetos, ¿no? Sí, para mí eso tiene que ver en general con el proceso creativo, con el proceso creativo en mi trabajo. Para mí el proceso creativo justo es eso, es una construcción mnemónica, en muchos casos, e identitaria, que se ejerce desde un espacio de cierta libertad y que se puede contraponer a estructuras impuestas o estructuras autoritarias, ¿no? Entonces, sí hay un ejercicio de contraposición en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, creo que las construcciones identitarias funcionan a través de dos estructuras, ¿no? Hay estructuras que nos son dadas, que no elegimos, con las que nacemos y que nos tocan, pero también hay un espacio de libertad que podemos ejercer donde vamos construyendo nuestras propias identidades, ¿no? Y más ahora en la actualidad que estamos viviendo un tiempo de hiperidentidades, ¿no? Ahí vaya. ¿Sí? ¿Tú? Bueno, pues casi ya respondiste un poco. También mi inquietud tenía que ver con esto de los monumentos y cómo es que de alguna manera pues caricaturizas esta, pues sí, esta imagen o idea pues de autoridad y no sé si, creo que la pregunta convendría ver si tú te ves reflejado ahí en esos monumentos, te ves reflejado en esa persona que destruye y que va dibujando y que borra la memoria o dónde está, digamos que ahí tu propio imaginario, ¿no? Sí, pues es muy interesante tu pregunta. En ese sentido, el proyecto que les mostré de memoria, la instalación de memoria del 2002, inaugura esa reflexión al momento de realizar mis propios autorretratos y ubicarme en medio de la instalación. Ahí empieza justo esa reflexión de cómo yo construyo mi propia estructura identitaria y de cómo la he ido construyendo a través de mi trabajo y qué lugar ocupo dentro de mi producción. Sobre todo también cuando mi producción se publica y se consume y sale del estudio, ¿no? Y empieza a adquirir una agencia propia, ¿no? ¿Dónde estoy yo en esa producción, ¿no? Es una reflexión constante en mi trabajo y también tiene mucho que ver con las imágenes que yo utilizo, que muchas veces también abordan la idea de la no autoría, ¿no? Y que también tiene que ver con esto que mencionas, dónde estoy yo en mi propio trabajo. Pero me interesa mucho esta parte de la no autoría también, ¿no? Sobre todo en la cultura visual urbana, se observa mucho, ¿no? Porque también muchos de los personajes que yo voy encontrando vienen de otras fuentes también, ¿no? Que muchas veces sí tienen autoría, pero que muchas veces esas autorías se van alterando y se van borrando y se van reconfigurando conforme esas imágenes empiezan a circular por diferentes medios, ¿no? Entonces, pues para mí siempre el proceso de construcción identitaria es un proceso constante, ¿no? Y es un proceso que termina hasta que morimos, ¿no? Sí. Una bendición. Sí. Aprovechando, aparte de las residencias, o sea, somos plataforma de arte contemporáneo y hicimos una exhibición colectiva para festejar nuestro primer aniversario y justo aquí tenemos una pieza de Benjamin Torres, quien fue uno de los artistas en nuestra colectiva. Entonces, aprovechando que tenemos una pieza tuya en vivo, pues platícanos un poco Claro. de qué es, qué va. Sí, esta pieza a mí en lo personal ahora me tiene pues muy emocionado, muy estimulado, muy contento también, porque inaugura una nueva serie de producción que tiene que ver también
a manera muy personal con mi práctica. Como les decía, pues ahora en este año estoy cumpliendo 36 años de producción. La primera serie escultórica que yo hice fue a los 18 años y fue una serie de 8 esculturas que fabriqué en una fábrica de producción de anuncios luminosos y de señalética publicitaria. Entonces, ahí inició mi producción escultórica en ese taller y también ahí en ese taller inició mi relación con los talleres de producción, que es una parte central en mi trabajo y que sigue hasta la fecha. Todo el tiempo estoy trabajando con diferentes talleres de producción. Entonces, siempre el proceso es desde mi estudio a los talleres de producción y de regreso, y siempre hay un diálogo con estos talleres de producción. Entonces, para mí esta serie es importante por eso, porque hace referencia a estos talleres de producción, específicamente a este primer taller de anuncios luminosos, de anuncios publicitarios. Por eso tiene esta forma que la estructura yo la tomo de justo de estos anuncios luminosos y publicitarios que siguen apareciendo y siguen estando presentes en el espacio urbano. Y también los fragmentos o los signos que aparecen en esta nueva serie los tomo de este archivo de grafismos en el espacio urbano. Entonces, tomo estos fragmentos y los ubico en estas estructuras que hacen referencia a la publicidad y a los anuncios luminosos, y que los trabajo desde la técnica del relieve, que es una técnica escultórica que me interesa mucho, que también es una técnica, pues yo diría que es la primera técnica escultórica, y otra vez me conecta con otro de mis temas importantes dentro de mi producción, que es la historia de la incisión, la historia de la marca, la historia de la huella en una superficie, y que para mí ahí inicia la historia justo de la incisión y de la marca, ¿no? Y entonces utilizo el relieve escultórico también para configurar estas nuevas piezas, ¿no? Entonces, pues es la primera de la serie y es la que ahora me tiene más ocupado. Chévere. ¿Alguien más? Muchísimas Gracias. gracias. Bravo.